El presidente López Obrador no suele mostrar su desacuerdo con los integrantes de su gabinete, al menos no de manera pública y notoria. Desde el principio de su gobierno, buscó proyectar una imagen unificada de la Cuarta Transformación, aunque no es fácil. Y si es que había diferencias, pues de alguna forma procuraba que no salieran demasiado a la luz pública. Eran trascendidos, que estaban en los medios, pero no necesariamente eran cosas que el presidente hiciera tan públicas, pues. Sin embargo, en días recientes, algunos hechos han llamado la atención. AMLO ha ventilado algunas molestias con algunos funcionarios de su gobierno. ¿Será que al interior de la 4T la falta de resultados empieza a pesarle al presidente? ¿Será que la ineficiencia de algunos de sus colaboradores le está pasando factura? ¿Será que crece en el mandatario un sentimiento de frustración frente a la necesidad de dar resultados? ¿Será que hay impaciencia? No sé. La semana pasada, recordarán ustedes, el presidente le pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del INSABI que resolvieran sin excusas el problema de la falta de medicamentos. En lo que pareció un regaño, aunque después el presidente dijo que no era un regaño, pero pues sí lo fue, sí fue un regaño. Después de esto también, digamos, bueno, antes en realidad, pero todos recordarán cómo López Obrador calificó de un escándalo la supuesta ostentación de la boda de Santiago Nieto. Y digo supuesta porque a mí no me consta que haya sido una ostentación, no vi fotos, no vimos imágenes, no fue como la boda de César Yáñez, pero en fin, después de esto, pues López Obrador aceptó la renuncia de Santiago Nieto, el funcionario la presentó y fue aceptada. Entonces, yo me pregunto, ¿será que estos dos gestos de molestia, tanto hacia el secretario de Salud y al director del INSABI, como a Santiago Nieto, expresan, digamos, un cambio en la relación del presidente con su gabinete o son simples hechos aislados? De ese tema vamos a hablar hoy. Es un tema que sin duda da para una buena discusión sobre la relación entre López Obrador y su propio equipo, incluso sobre su propio estilo personal de gobernar, el estilo personal del presidente, el estilo personal de gobernar del que tanto hablaba Daniel Cosío Villegas. No es la primera vez que el presidente de la República muestra su desacuerdo con algún funcionario de su gobierno. Aunque algunos me parece que habían sido más discretos o tenían lugar ya una vez que se habían ido, como ocurrió con Ursúa. Está el sonado caso de Irmeréndira Sandoval, la exsecretaria de la Función Pública, a quien presuntamente causó la molestia de López Obrador después de operar a favor de la candidatura de su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, muy activamente, por lo que dicen los testimonios, y además operar ella y su marido en contra de Félix Salgado Macedonio. Otro caso de una colaboradora menos cercana al presidente, mucho menos cercana, fue el caso de Mónica Maxise. Pero también fue un caso sonado. Mónica Maxise, recordarán ustedes, la ex titular de CONAPRED, quien fue criticada por López Obrador después de organizar un foro sobre racismo y clasismo, en donde invitó al youtuber Chumel Torres, a quien el presidente López Obrador calificó de racista y quien ciertamente ha destacado por sus posturas racistas y clasistas en redes sociales. Todos estos episodios pueden darnos algunas pistas sobre los gestos o acciones que el presidente no tolera y que creo que es interesante analizar. Por ejemplo, a López Obrador definitivamente no le parece que haya funcionarios cuyo comportamiento sea contrario a los valores centrales de la 4T, especialmente cuando se trata de la austeridad republicana. Creo que ese es un tema innegociable con este presidente. Tampoco le agrada que sus funcionarios tengan una agenda política propia, que impulsen esa agenda antes que el propio proyecto de gobierno de la 4T, como muestra el caso de Irmeréndira Sandoval y su excesivo protagonismo, o en otra lógica también, no necesariamente protagónica, pero sí de estos personajes que giraban en torno a su propia órbita y a sus propios intereses,
oscuros intereses, por ejemplo, el caso de Julio Scherer. Pareciera también que este presidente prefiere que sus funcionarios cultiven el bajo perfil y que se dediquen esencialmente a trabajar, no que busquen hacerse notar, no que busquen lucirse, no que busquen brillar en los medios o en las redes sociales, como era muy claro con Irmeréndira Sandoval, que además traía un séquito de escoltas, digamos, todo en una lógica muy distinta al discurso de la 4T. Otro aspecto en el que parece, digamos, poner mucha atención el presidente es en la falta de resultados. Las obras y promesas que hace este gobierno se tienen que cumplir y ahí también parece que el presidente es muy estricto, aunque no hemos visto tantos pleitos públicos, tantas diferencias en esta última cuestión. Bueno, hoy discutiremos sobre estas tensiones dentro del propio gabinete de López Obrador con su equipo y sobre el posible cambio que puede estar habiendo, si es que lo hay, en la relación de AMLO con su gabinete. Trataremos también otros temas, como el tema del presupuesto de egresos de la Federación y el presupuesto del INE, que ha dado mucho de qué hablar. Van a estar con nosotros en una mesa de debate Hugo García Marín y Javier Martín Reyes. No se vayan, ya estamos de vuelta.